Ok, ponga atención aquí al frente. Vamos a leer en San Juan capítulo 15. Lea con atención estos versículos en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 9 al 11. Juan 15 del 9 al 11. Amén. Bien, ¿cuántos leen conmigo, por favor? ¿Cómo dice la Escritura? Como el Padre me ha amado, dijo Jesús, así también yo os he amado. Y luego dijo: permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, diga, para que mi gozo esté en vosotros. Aquí no está hablando de un gozo natural, sino un gozo sobrenatural, un gozo que viene de Jesús. Él dice mi gozo, es decir, yo quiero que ustedes experimenten mi gozo, no el concepto que ustedes tienen de gozo, de felicidad, sino el gozo que yo experimento. Quiero que experimenten este gozo. Y luego dice, ¿qué dice? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Diga, sea completo. Lo que se lo podría parafrasear, lo que Jesús estaba diciendo ahí, que mi gozo, cuando mi gozo esté en vosotros, en ustedes, y este gozo te hará sentir pleno, completo. Vas a sentirte completo en tu vida cuando venga este gozo de Dios. Hace poco escuché yo a un pastor que decía: yo no estoy de acuerdo con esas prédicas de motivación, de que Dios quiere hacernos feliz. Dice, porque él decía, pero estas palabras no, a Dios no le importa nuestra felicidad. Él está enfocado en santificarnos y que cumplamos su propósito en la tierra. Y esa es una verdad a medias, porque Dios está interesado en que nosotros seamos felices. Amén. En que nosotros podamos experimentar un gozo que nos haga sentir completos en nuestra vida. Amén. El diablo ha mandado una ola de depresión, ¿verdad? De tristeza, de luto sobre la humanidad. Entonces el Señor quiere traer un gozo, liberar un gozo sobrenatural del reino de los cielos para inhabilitar y desempoderar a los espíritus de angustia, de luto y de aflicción, de tristeza, para poder cambiar la atmósfera en nuestro alrededor y en nuestra vida. Amén. Entonces, el tema que Dios me dio en este día es, vamos a leer el tema y este le va a hacer pensar un poquito a usted. Porque yo me comencé a preguntar un momento, bueno, yo estoy pensando que Dios me haga feliz a mí, pero luego el Señor me dijo: no te has preguntado qué me hace feliz a mí. Y esto podría llevarnos a una cuestión, porque muchos de nosotros podemos decir: pastor, pero Dios no necesita que lo hagamos feliz, Él ya es feliz. Él es un Dios, la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, es decir, Él está lleno, está pleno de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo, amén. Por eso cuando su presencia viene, las personas comienzan a ser sanadas de depresión, porque empiezan hasta a reír, ¿no? En el espíritu, y Dios los libera. Y quizás habían pasado mucho tiempo que no habían experimentado la felicidad, o no sabían qué era la felicidad. Cuando hablamos de ser feliz, hay muchas personas que dicen: realmente no sé qué es ser feliz, porque quizás nunca he estado feliz en mi vida. No sé qué es de lo que está hablando. Pero hoy vamos a ir más profundo, porque estamos hablando del gozo del Señor. Jesús dice: yo les quiero impartir mi gozo, que mi gozo esté en ustedes. Amén. Estamos hablando del gozo del Señor. Ahora, muchos tenemos un concepto errado acerca de Jesucristo, porque las personas piensan que Jesucristo era una persona que siempre andaba ahí enojado, como serio. Entonces
nosotros pensamos que el Señor tenía un carácter así, ¿verdad? Pero Jesús tenía un gran sentido de humor. Y yo les voy a hablar los momentos y lo que hace feliz a Dios. Amén, ¿está conmigo? Ahora, vamos a primero a desarrollar este versículo que hemos leído, ¿verdad? Primero, muchos creyentes y muchos ministros basan su relación con Dios en un sistema de desempeño y en logros, en hacer más cosas y más cosas para mantener agradado a Dios. Pero en la experiencia se sienten insatisfechos y nunca llenan ese vacío espiritual. Yo he sabido de personas que han tenido mega iglesias y pastores se suicidan. Pastores que han renunciado a ministerios muy grandes. Y quizás tú podrías decir, wow, yo me sentiría feliz y haría sentir feliz completamente a Dios si yo tuviera un gran templo, ganara miles de almas. Yo creo que eso sería el logro más importante. Pero nosotros vamos a ver que Jesús, Él viene a redefinirnos a nosotros el concepto de gozo, ¿verdad? Él nos enseña desde otra perspectiva que el gozo de Él es sobrenatural, producido por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ir más adelante desarrollando este tema, porque el Señor va a ir rompiendo también paradigmas en nuestra vida, ¿verdad? De lo que es verdaderamente el gozo del Señor. ¿Y por qué? Yo quiero saber cuál es el gozo de Dios, qué es lo que hace feliz a Dios, porque ese gozo de Él va a llenarme también a mí de un gozo verdadero. Vamos a ver, primero en este pasaje, Él dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego dice, permaneced en mi amor. Ahí hay tres cosas. El gozo de Jesús es sentirse amado por el Padre. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces lo primero es, todo creyente debe ser afirmado en el amor del Padre, en el amor de Dios. Todo creyente que dice, a veces siento que Dios me ama, pero yo me siento rechazado. Hay muchas personas que han experimentado rechazo, traición, en cualquier etapa o faceta de su vida, ¿no? Ya sea en su matrimonio, ¿verdad? Recibió muchos maltratos, mucho abuso y esa persona se sintió como nada, su autoestima se desquebrajó por completo, ¿no? Entonces hay muchas personas porque no sienten que son amados por Dios, no tienen identidad, no se sienten aceptados por Dios. Entonces esa persona no va a ser feliz. Entonces Jesús lo que decía, mi felicidad, mi gozo es ser amado por mi Padre, sentirme amado, pero seguro del amor de mi Padre, ¿no? Él me ama, amén. Por eso Jesús siempre a los discípulos les decía, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Él siempre estaba enfatizando eso. Miren, si sus padres siendo malos les pueden dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más nuestro Padre celestial. Él nos ama y, ¿verdad? No te va a dar una piedra si tú le estás pidiendo pan. Dios es un Dios bueno. Entonces Él es amoroso, Él es un Dios bueno. Pero convencer a muchos cristianos de eso cuesta, porque cuando les preguntamos cómo se siente usted en su relación con Dios, amado hermano, yo a veces, pastor, yo me siento que Dios me ama, a veces siento que todo el amor se va y Dios como que me ha abandonado, me siento solo, sola. Entonces una persona así jamás será feliz, será insegura, llena de temores, porque no siente el amor de Dios. Entonces la primera cosa que Jesús dijo, yo me siento gozoso, feliz. Mi gozo se basa en que me siento amado por mi Padre. Amén. Y luego número 2 dice, así también yo os he amado con esa misma dimensión o cantidad de amor que yo he recibido. Así puedo dar amor a ustedes, así los he amado a ustedes. El gozo de sentirse amado y también el poder amar a los demás. Diga, el gozo de sentirse amado y dar amor a los demás. Entonces Jesús se siente gozoso de sentirse amado. ¿Cuántos se sentirían contentos de sentirse amados? Saber que son amados.
Ya les voy a leer un pasaje que cambió mi vida. Pero en la experiencia, eso me sacó de una crisis emocional, espiritual, y me llevó a un punto, hermano, de felicidad plena, de gozo, de sentirme pleno en mi vida. Y yo quiero que usted también experimente eso en este día. Yo voy a compartir con ustedes también. Jesús dijo: si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, versículo 10, dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Número 3, diríamos, el gozo de la obediencia a los mandamientos de Dios. El gozo de obedecer a lo que Dios le hacía sentir, a Jesús le hacía sentir feliz, es obedecer al Padre, ¿no? Obedecer su voluntad, a obedecer los mandamientos de Dios. Eso te hace sentir completamente lleno de que tú obedeces al Señor, ¿verdad? Ese es otro aspecto. Y luego el otro punto que hay que profundizar mucho en eso, que es permanecer en amor. Porque Jesús dijo: yo permanezco en amor. Una cosa es sentir un momento las caricias de Dios, sentir un momento que wow, por ejemplo, hoy estuvimos en la presencia de Dios y algunas personas dicen: pastor, yo me siento tan lejos de Dios, me he alejado que ya no siento nada, ni las caricias de Dios, ni que Dios me hable, siento que Dios se ha olvidado de mí. Pero lo que habla Jesucristo es que para Él sentirse amado, o el amor del Padre, no era algo eventual, momentáneo, sino que era algo permanente. Él dice: yo permanezco en ese amor. Amén. Yo no hay ni un momento en mi vida que no me sienta amado por Dios. O sea, yo me levanto siendo amado y permanezco en ese amor, porque ahí es donde está el gozo. Amén. Yo estoy persuadido que Dios me ama a mí, no sé usted, pero yo me siento amado por Dios. Yo no sé usted, pero yo creo que de eso depende el que usted tenga identidad y que no trate de mendigar. Las jovencitas que andan mendigando quizás tener un novio por ahí. Quizás a lo mejor lo que tú necesitas es que Dios llene tu vacío, ¿verdad? Con amor, que te sientas amado por Dios. No vas a tener que andarle mendigando a nadie que te tomen en cuenta o que te den aprobación, porque tú te sientes ya amado, aprobado, aceptado por Dios. Amén. Y por otro lado, no tienes que estar haciendo tantas cosas. Por ejemplo, a muchos cristianos yo los he visto con eso en ese sistema. Es como una atadura de deberes, atadura del desempeño, ¿no? Es que yo siento que tengo que hacer más cosas, yo siento que Dios no está contento conmigo, tengo que hacerlo feliz, y están haciendo más cosas y más cosas y más cosas, y todavía creo que me falta, todavía no siento que Dios esté contento conmigo, porque ven a Dios como un patrón que si no haces bien las cosas o te equivocas, Él va a estar enojado contigo. Pero esa no es realmente verdad, debe ser el concepto que nos lleve a nosotros a un gozo, a una sanidad. Nadie es feliz estar siempre toda la vida, a saber si hoy Dios no ha hecho bien las cosas o no hice lo suficiente. Jamás te vas a sentir pero muy cargado en tu vida, ¿no? Emocionalmente, y no vas a sentirte feliz. Amén. ¿Sabe qué es lo que me hace sentir a mí feliz? Que no necesito hacer nada para que Dios me ame. Él ya me amó antes que yo naciera. Y lo que yo hago ahora para Dios, lo hago porque ya me ama. Amén. No es para hacerlo a Él que me ame, sino que ya me ama. ¿Y está contento en esta hora? Ok, bien. Entonces, ¿qué hace feliz a Dios? Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí en este primer pasaje es que yo quiero que como el Padre me ha amado, y como yo también los he amado a ustedes, y como yo permanezco también en el amor de Dios, estas cosas les hablo a ustedes para que mi gozo esté en ustedes y ustedes aprendan cómo yo me gozo en eso, y que el gozo de ustedes les haga sentirse completos en su vida. Amén. Realizado. Amén. Hay personas que caminan y uno los ve y dice, nada menos, ayer estaba hablando con una persona y me dice: pastor,
yo me siento un vacío existencial, no me siento realizado, completamente feliz. Creo que si tú vas donde un psicólogo, la primera pregunta que te van a hacer y te pone en jaque, ¿no? ¿Eres feliz? Y estoy hablando de la gente del mundo y estoy hablando de cristianos también. ¿Eres feliz? Y quizás algunas personas dirán, no estoy tan seguro, ¿verdad? O no lo sé. ¿Está conmigo en esta hora? Ok. Hace poco vi de un youtuber, son esos gente o influencers, que tenía como 10 millones de seguidores y él era una persona que mantenía a las personas siempre, era como alguien que hacía reír a la gente todo el tiempo y por eso muchos le seguían. Pero su último video que él puso, se despidió y se quitó la vida. Entonces aparentemente estas personas son felices, pero internamente, wow, son las personas más infelices. Pero no estoy hablando, óigame, no voy a decir, hermano, bueno, son las gente que está en el mundo. No, estamos hablando de gente que está en la iglesia también, que se siente infeliz porque no ha experimentado el gozo completo, el gozo del Señor. Amén. Este gozo completo, el Señor dijo, nadie te quitará este gozo que yo les puedo dar. Amén. Ok. Hay gente que tiene que ir a pagar por una discoteca y mientras las luces están ahí, la música, la gente está, dice, aparentemente feliz. Mientras está una botella de alcohol o algo, te hace feliz. Te hace feliz que hay personas que están contigo porque tú le regalas bebidas, comida, pero al final todo termina y te quedas otra vez en tu habitación vacío. Entonces Dios quiere decirnos, les voy a enseñar qué es el verdadero gozo, qué es lo que hace feliz a Dios. Y este es un gozo que va más allá de las cosas o las, podríamos decir, situaciones circunstanciales o las circunstancias temporales de la vida, ¿no? Ese sería como un gozo natural de la carne, ¿verdad? Pero el gozo que estaba hablando Jesús es un gozo espiritual que permanece, que es en el interior. Amén. Vamos a ver. Pero este pasaje que voy a leer a continuación es el que cambió mi vida. Lo voy a leer ahorita. Está en Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Leamos. Y dice así. Diga conmigo, Jehová. Mire qué poderoso. Analice, por favor. Dígale, Señor, dame entendimiento, dame comprensión, dame inteligencia espiritual para entender esto. Mire lo que dice: Dios está en medio de ti. Amén. Él está en medio de ti. Y luego dice: poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti. O sea, ahí está hablando no de usted, sino que está hablando del Dios que tú tienes. Dice que Él se gozará sobre ti con alegría. Y luego dice, callará de amor, se regocijará sobre ti. ¿Cómo dice? Con cánticos. Entonces, Dios se regocija en nosotros. Eso tengo que saberlo yo. Y yo no lo sabía, que Dios, hermano, se siente feliz. Yo hay personas que les digo, Dios no está enojado contigo, porque muchos lo vemos enojado con nosotros. Y por eso hasta dejamos de orar, hemos perdido la relación con Dios. Porque cada vez que nos acercamos sentimos que Dios nos va a señalar y a decir, está mal. Y nos va a reprochar. Y si eres un fracasado. Pero Dios no está enojado. Entonces, lo que yo pude experimentar un día que me encontraba en esa crisis, de verdad le digo que en ese momento, si a mí yo me sentí hipócrita hasta cantar esa canción que decía, solo Dios hace al hombre feliz.
e irle a decir a un pecador allá afuera en el mundo y decirle: Dios te puede hacer feliz. En Jesús está la felicidad, porque yo no la estaba experimentando. Y así hay muchos cristianos. Pero cuando Dios se reveló a mi vida, yo pude ver como esta visión de Sofonía es la visión maravillosa. Yo quiero que tú la tengas un día. Una visión maravillosa, gloriosa, que cambió la vida de Sofonías y puede cambiar la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel es un pueblo fuerte, que ha permanecido a pesar de las persecuciones, a pesar de la calumnia, de los ataques hacia sus vidas? Los han deseado matar, los han odiado. ¿Por qué un judío nunca se siente así, que no es nada? Porque ellos sienten que son el pueblo elegido por Dios. Ellos se sienten amados por Dios. Y ellos de verdad a cada momento lo dicen: nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos un pueblo especial, su especial tesoro. Somos especiales para Él. Pero eso hace falta que nosotros digamos muchas veces. No tenemos esa identidad de amor. Entonces nos hace falta mucho eso. ¿Por qué cree que alguien se quita la vida teniendo 10 millones de seguidores y gente que lo sigue y que le dice que lo aprecia? ¿Por qué esa persona puede quitarse la vida? Porque no siente. No se siente amado. ¿Y por qué un pastor que tiene miles de miembros, por qué puede dejar una iglesia y sentirse: me decepcioné? Porque lo primero que un pastor debe hacer, o un líder, es afirmar, ¿verdad? Es eso del amor, el sentirse amado por Dios. Entonces, de la manera que el Señor se apareció a mí, saben que Él me dijo, pero así, con una convicción, hermano, como un papá, con una seguridad: quiero que sepas, como eso me sacudió todo mi mundo, ¿no? Quiero que sepas que te amo. Entonces yo había recibido mucho rechazo, muchas personas que hablaban de que Dios nunca, ¿verdad? Dios como que me había abandonado completamente, me sentía así, y que jamás Dios hará algo contigo. Pero el Señor me dijo: quiero que sepas que te amo. Y me lo dijo varias veces: te amo, te amo, te amo. Y me dijo: y que si miles de personas te dicen lo contrario, dice, quiero que estés completamente convencido de mi amor, que nadie te haga pensar distinto a lo que yo te estoy diciendo. De ese mes me quedó eso. Y yo digo, aunque el diablo me diga y gente me diga: tú no eres nadie, tú no eres un siervo de Dios, o Dios no te ama, yo me siento elegido, yo me siento amado, yo me siento completamente amado por Dios. Y el diablo te lo va a decir: Dios no te ama. Ese es el primero que te lo va a decir. Wow, siento la presencia de Dios aquí. Pero este pasaje, mire, quiero que lo vean. Ahí me lo mantienen. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. O sea, Él se goza en salvar y se goza sobre ti con alegría. Diga, se goza sobre ti. O sea, cuando Él te mira, tú estás así todo: ay, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? Y no, Él está contento, Él está alegre. Y Él dice que está sobre ti con alegría y que Él calla de amor. Y se regocijará sobre ti con cánticos. Póngame atención aquí. Aquí no está diciendo que Dios se goza porque le cantamos a Él. No. Ahí está cantando Dios. Así que aquellos que no les gusta cantar en la iglesia, quiero que sepan que el Dios al que nosotros adoramos, Él canta.
Amén. O estoy equivocado yo en este versículo. Dice que Dios se regocijará sobre ti con Él canta y Él está alegre. Él se goza con alegría. Y Él es quien calla de amor. Esto me gustó mucho. O sea, aquí la visión que tuvo Sofonías es que esa alegría abrumadora que Dios experimenta por ese inexplicable amor que siente por mí, ¿no? A mí me abruma también, porque digo, la palabra callar de amor, lo que significa es que su amor nunca tiene duda ni cuestionamiento. Él no está dudando nunca. Él decidió amarte y punto. Él calla de amor porque no hay manera de cuestionar ese amor. Y también callar de amor es la forma en que Él te ama, ¿no? Wow. ¿Sabe? Es como que Él te está viendo a ti. Los que están bien embelesados, enamorados, ¿verdad? Y ven a su novia, a veces el amor no es que quieren estar besándose y tocándose a cada rato, sino que con solo ver a la persona hay silencio, un silencio. Amarse en silencio, ¿no? Y calla de amor, ¿no? Pero eso que habla aquí es que Dios también, esa palabra callar de amor significa que aunque Dios esté en silencio, Él te ama y Él está obrando en tu vida. Amén. A veces sentimos nosotros como que ya no siento a Dios, como que Dios se ha ido de mi vida, pero Él dice, Él está callando de amor. Él siempre te ama. Entonces, todo esto me ha sostenido a mí en mi vida, porque no crean, los pastores a veces nos sentimos solos. ¿Cuántos de los que están aquí, levanten la mano y sean sinceros, cuántos se han sentido en algún momento de la vida solos? Vaya. Y el que no la levantó es mentiroso. Pero no es que Dios no esté ahí, sino que Él calla de amor. Amén. Y entonces Él te está viendo con amor. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo quiero que usted tenga, mire, esto que le estoy hablando a usted, use la imaginación ungida por el Espíritu Santo y no la imaginación que el diablo quiere usar para ponerte una imagen de Dios distinta. Amén. Porque yo puedo ver a Dios así, que Él me ha dejado, que ya no me quiere ver, que está enojado, porque hemos experimentado tanto rechazo nosotros en la vida de los padres, una madre, partos no deseados. Escuché una historia ahí muy triste de alguien que lo dejaron abandonado en el carro, ¿verdad? Es cosas que te hieren, te marcan en la vida, te sientes rechazado, que tus padres no te amaron como deberían de amarte, ¿no? Pero eso, el amor de Dios sana. Amén. El amor de Dios te sana. No sé si está conmigo en esta hora. Okay. Entonces, yo prefiero tener esta visión que tuvo Sofonías, preciosa. Repítela conmigo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con canto. Ahora digan de memoria este versículo para que no se les olvide. No, díganme los versículos, el capítulo, el libro. Repítalo. Diga, Sofonías 3:17. Ese que sea su versículo favorito. Cuando se sienta solo y que Dios no lo ama, vaya a ese versículo. Y cuando ore, piense en eso. Él está en medio de mí y está gozándose sobre mí con alegría, con gozo. Amén. Ok. ¿Saben qué es lo que decía David? Con cánticos de liberación tú me rodearás. Entonces Dios está ahí y Él te ama. O sea, la visión del profeta Sofonías es que pueda llegar a ser consciente de cuán profundamente eres amado por Dios y que no has hecho nada por ganarlo ni merecerlo. Puede gozarte porque tu Dios se regocija en ti, no eres un fracaso ante sus ojos.
Él te ama por quien eres. Y yo sé que muchas personas cuestionan esto del amor porque dicen, usted habla mucho del amor, entonces Dios ama a los homosexuales, ama a las lesbianas, Él ama a los pecadores. Y bueno, pero eso ya se vuelve un libertinaje. No, lo que estamos hablando es de que Dios te ama independientemente de lo que tú eres. Pero ese amor, ¿verdad? Él te ama tanto y te ama como tú estás. Pero ese amor es tan grande que no te dejará en la condición en que tú estás. Amén. El amor te va a transformar. O sea, Dios, Él ama por quien eres, no está enojado, está sumamente contento que seas su hijo o su hija. Él anhela que tú medites el porqué de su alegría. ¿Por qué Dios se alegra sobre mí? ¿Por qué Él calla de amor? ¿Por qué Él me ama? ¿Verdad? Porque ese Dios me revela lo profundamente enamorado que está de mí, que me amó desde antes de la fundación del mundo, que decidió escribir mi nombre en el libro de la vida, y que yo no soy un error, sino que fui hecho intencionalmente porque Dios anhelaba tener comunión conmigo y tenía un propósito para con mi vida. Amén. Este es el mejor mensaje que usted haya oído en este día. Usted siente que se va firmado de esta iglesia en este día. Ok, pero continúo. Bien, entonces, ¿cuántos se convencen que Dios los ama? Bueno, no me vaya a decir mañana y el diablo, hermano, me dijo que no me amaba Dios. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que hace sentir a Dios feliz. Lucas 15:10. Vamos a continuar. Lucas 15:10. Lucas 15:10. Lea conmigo. Lea, por favor. Fuerte, fuerte. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Sabe que yo he oído a muchos predicadores, pero como leemos a veces y no leemos bien, entonces lo que yo siempre en las predicaciones de los pastores que dicen, hermanos, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así no. Y los ángeles están de fiesta. No, no es así. Lea bien. Mire lo que dice. Así os digo que hay gozo de los ángeles. No. ¿Delante de qué? Frente a ellos. ¿Sabe por qué dice eso? Porque Jesús en una ocasión dijo en otro versículo que dice que no hagas tropezar a uno de mis pequeños, porque los ángeles están siempre mirando el rostro de Dios. Entonces los ángeles siempre están adorando, están mirando a Dios. Y en ese momento, cuando un pecador se arrepiente, ellos ven a Dios alegre, con una gran sonrisa. Un pecador que se arrepiente y Dios se goza, y los ángeles dicen, Dios está alegre, emocionado. Y déjame decirte que lo más maravilloso que alguien pueda tener en una visión de Dios es ver a Dios sonriendo. ¿Saben que la bendición sumo sacerdotal, sabes lo que dice? Dice, el Señor te bendiga y te guarde. Y luego, ¿qué dice? Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y esa palabra resplandecer viene de una palabra samea, que en hebreo significa resplandecer de alegría. Es decir, si lo traducimos ese versículo, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, es que Dios te sonría. Para un judío, que el todo le va bien en la vida, que Dios lo prospera, lo bendice, ¿saben qué es lo que dice la gente? Wow, cuando naciste tú, Dios te sonrió. Porque si Dios te sonrió, es que el favor de Dios está contigo, mi amado. Amén.
Wow, en todo lo que haces, la sonrisa de Dios sobre ti. Y la gente se pone envidiosa porque dice, ¿y este qué tiene? Amén. ¿Saben una cosa? Que todos mis hermanos biológicos son de tez blanca y yo soy el único que salí morenito. De tal forma que cuando yo nací, el doctor pensó que era el hígado que se estaba saliendo de mi mamá. Pero mi papá me amaba tanto, hermano, me amaba y me quería tanto. Y un día de verdad mi madre, sin ofender, me dijo, porque le preguntó ¿y tú por qué quieres tanto a este niño? Es que me dio lástima que salió morenito, pero me daba más amor. Entonces yo no sé qué tengo, pero yo me siento amado, especial, de una forma especial, no sé. ¿Saben quién era el de los discípulos que se sentía así? Era Juan. Fíjese que él dice que él era el discípulo amado, pero nunca Jesús dijo que él era el hijo amado, el discípulo amado. Él es el que andaba diciendo, a mí me ama más que a todos. Y eso es bueno. Amén. El que se la cree, pues eso se trata. El amor hay que creerlo y hay que recibirlo, ¿sí o no? Y no se van a enojar, pero yo siento que a mí Dios me ama más que a todos ustedes. ¿Ah? No, es que sí, uno se siente con ese favor. Entonces, ver la sonrisa de Dios es lo más maravilloso que alguien pueda tener sobre su vida. Amén. Miren, esto es bien profundo lo que les estoy hablando. ¿Sabían ustedes que cuando Jacob luchó con Dios, saben que él dijo? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él tenía un conflicto, su hermano lo quería matar. Mire cómo se resuelven los conflictos, solo por una sonrisa de Dios. Y cuando él se iba a encontrar con su hermano, y entonces su hermano, en vez de ese deseo que tenía de matarlo anteriormente, le sonrió y salió a su encuentro y lo abrazó. ¿Y saben qué le dijo? ¿Sabes qué? Hoy he visto tu rostro como el rostro que acabo de ver de Dios. O sea, con la sonrisa le estaba diciendo Dios, mi sonrisa significa que voy a resolver todos tus conflictos en tu matrimonio, en tu relación, en tu vida. Amén. Voy a resolver todo. Amén. Tenés mi favor, tenés mi sonrisa, tenés mi amor. Y si tenés eso, lo tenés todo. Ay, hermano, wow. Mire, de verdad que yo le digo, con que Dios me ame, así me odien todas las personas. Y esto no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo, sino que Jesucristo dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por tanto, por eso el mundo no les conoce, por eso el mundo los va a odiar. Pero confíen que Él los ama a ustedes. Ese amor es el que lo sostiene a uno. Amén. El amor de Dios. Gloria al Señor. Amén. Y no ande ahí dependiendo del viejo, de su esposo. Si Dios lo ama, tranquilo, ya está todo, ahí está. Ya está completo. Gloria a Dios. Ahí lo tiene todo. Pero ve, ¿cuándo dan gloria a Dios? Ok. Hay gozo, diga, delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Eso es otro, el arrepentimiento. ¿Quieres hacer ver feliz a Dios? El arrepentimiento, eso va a hacer feliz a Dios. Lucas 15, versículo 23 al 24. Y luego dice, y traed, vamos a ver, Lucas 15, 23 al 24. El mismo capítulo, pero solo cambiamos al 23.
Diga conmigo: traed el becerro gordo y matadlo. Y dice: y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es otro momento en que Jesús lo que quería él ilustrar con esta historia de un padre que un hijo, hermano, se había ido a malgastar toda su herencia con prostitutas, con bebidas y todo eso. Se había revolcado en el lodo, hermano, y ahora regresaba todo harapiento, todo destruido. Pero el padre, antes de que llegara, lo cubre con un vestido, hermano, y le da un anillo para decirle: yo estoy restaurando, ¿verdad?, tu posición como hijo, no la has perdido. Porque él se sentía indigno: no soy digno de volver a la casa de mi padre. Pero lo que habla ahí es de que el padre se regocija ver que celebra y organiza, ¿verdad?, una fiesta especial porque su hijo había vuelto a casa. Esa es otra cosa que alegra a Dios, ¿no? Cuando tú sientes que te has alejado de Dios, pero cuando regresas, eso hace ser feliz al Padre. Él hace fiesta, amén. Él hace fiesta en el cielo y dice: wow, andaba perdido, pero ahora. Eso es lo que dice aquí en este pasaje. Dice: porque mi hijo, hagamos fiesta, porque mi hijo, diga conmigo, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, amén. Empezó la fiesta y eso hace sentirse alegre Dios cuando nosotros regresamos a la casa del Padre. ¿Ok? Ahora vamos a ver Salmo 51, 12. Salmo 51, 12, leámoslo juntos. Dice, no sé si me lo están poniendo rápido, por favor. Salmo 51, 12 dice: vuélveme, esto dijo el rey David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ok. No hay cosa más terrible cuando un cristiano, hermano, se aparta de los caminos de Dios, ¿no? Sientes que has pecado y lo primero que se va de tu vida, mire que el gozo de la salvación, Dios se goza en salvar, es un gozo, porque dice el gozo de tu salvación. O sea, está hablando de que ese gozo de la salvación es algo que Dios te imparte cuando tú vienes a los caminos de Dios. ¿Y cuál es ese gozo de la salvación? Es sentirse perdonado, es redimido de la miseria de este mundo. Te sientes gozoso también porque Dios te ofrece pasar a la eternidad con ese Dios de amor que dio su vida por ti. Tú también sientes gozo por la obra que Él hizo, que te perdonó como hijo, te sanó y te liberó a través, ¿verdad?, de su muerte y resurrección, ¿verdad? Entonces todas esas cosas te hacen sentir gozoso, pero cuando uno anda en pecado se te olvida todo eso y entonces ya no sientes ese gozo que siente un creyente que ha sido salvo, ha sido perdonado, ha sido aceptado, que ha sido justificado. Siente que ya no te sientes así. Entonces lo que David estaba diciendo: Señor, he pecado, pero no me quites tu espíritu. Señor, vuélveme ese gozo de tu salvación que yo tenía antes. Yo sentía ganas de cantar, sentía alegría al sentirme salvo, al sentirme perdonado, al sentirme amado, pero hoy siento que ya ese gozo de tu salvación se ha ido, me siento perdido. Entonces uno tiene que pedirle al Señor que vuelva ese gozo de su salvación. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Ok, vamos a leer esto. Lucas 10, rápido, 19 al 20. Lucas 10, 19 al 20 dice: he aquí, Lucas 10, 19 al 20. Lea conmigo: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ahora lea
Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí nos está redirigiendo el Señor Jesús, ¿verdad? Para poder tener una perspectiva diferente del gozo verdadero. Entonces Él está diciendo a los discípulos, Él no les está recriminando. Aquí habla del pasaje donde Él envió a los 70 a predicar el evangelio, y cuando ellos fueron, el Señor les dijo: aquí os doy potestad para poder aplastar serpientes, escorpiones, y no les hará daño. Entonces ellos fueron, ¿verdad?, con la autoridad que les dio el Señor, y en el camino muchos demonios salieron de los cuerpos, muchas personas se convirtieron al Señor, muchas personas fueron sanadas, y ellos venían emocionados, contentos, bien llenos de alegría. Y Jesús no está recriminando ese hecho, que eso te produce un gozo, tener una iglesia y la gente se está convirtiendo, está creciendo la iglesia, vamos a comprar otro templo. Son cosas bonitas, son cosas muy hermosas. O gozarte porque Dios te ha dado un nuevo carro, una nueva casa. Eso también te puede gozar. Y hay otras cosas que te pueden hacer feliz. Y Jesús no estaba diciendo: no quiero que te regocijes por eso. Pero Él le dijo: más bien os digo, regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Eso es el gozo más grande que pueda haber en nuestra vida, el saber esto, que Dios en la eternidad, la elección de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios me eligió a mí, habiendo millones y millones y millones? ¿Cuántos millones de personas hay ahorita en el mundo? Pero les voy a leer esto. Esto es más poderoso todavía. Lea conmigo también Lucas 10:21. En el mismo capítulo 10:21, lea conmigo: en aquella misma hora, diga conmigo, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Ahora, estamos viendo a Jesús regocijar. Y sabe usted que la palabra hebrea para regocijar significa tanto resplandecer de alegría y saltar de gozo. ¿Se imagina usted a Jesús saltando de gozo? Y dice que se regocijó. Y ahí está algo muy importante, es decir, que se regocijó no en la carne, no en sus emociones, sino que en el Espíritu. Un gozo espiritual, ¿no? Sobrenatural. Pero él dice que estaba gozándose en el Espíritu. Se podía percibir que era un gozo espiritual, ¿no? Amén. Porque mire, yo, por ejemplo, aquí nosotros no enseñamos una doctrina de gozo o de risa. Pero cuando yo voy a un lugar y Dios hace explotar eso de la risa y el gozo, es algo que si tú lo experimentas no lo vas a poder contener. Y tú vas a decir: esto no es de la carne, esto es del Espíritu. Y vas a ver personas que te van a decir: pastor, yo tenía años de no reír, el diablo me ha hecho más bien llorar y sufrir, pero en ese momento, no sé, empecé a reír de alegría y me daban ganas de salir corriendo y saltar. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Aquí, porque muchos retienen eso por temor a que otro les vaya a decir algo, ¿no? A mí me decía alguien: pastor, yo le digo la verdad, cuando usted está predicando, a mí me dan ganas de salir de mi asiento y salir dando vueltas por toda la iglesia. Me dice en una ocasión, ¿no? Y le digo yo: ¿por qué no lo hizo, pues? No, es que sentí pena, me dice. Pero hay un gozo que usted ve que no es de la carne, es del Espíritu. Y cuando viene ese gozo, usted debe danzar, saltar, y no debe retener eso. Entonces ahora vemos a Jesús ahí saltando enfrente de él y lleno de alegría. Y entonces, pero ¿por qué se estaba regocijando en el Espíritu Jesús? Y le decía al Padre: oh Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos
y los has revelado a estos niños, a estos pequeños, Señor. Sí, Padre, porque a ti así te agradó. ¿Sabe lo que él estaba diciendo? Se estaba alegrando porque Dios había escondido, ¿verdad?, estas cosas. Y hablando de la elección de Dios, ¿no? Esto es para alegrarse. ¿Cuántos sabían que la Biblia dice, si usted lee el libro de Efesios, dice que nosotros fuimos escogidos? Y ahí existe siempre la palabra elegidos, escogidos. Y la palabra elegir siempre va a significar eso, de que, como por ejemplo cuando se elige un presidente, van a haber 5 o 6 partidos y diferentes candidatos, pero solo se elige uno. Entonces, en otras palabras, la elección significa que Dios, antes que tú nacieras, Él en su elección incondicional, Él te eligió a ti, ¿verdad? Y las razones por las cuales, porque yo no había nacido todavía, entonces, ¿por qué me escogió a mí? Y me escribió en el libro de la vida. Entonces yo ya estoy escrito ahí. Fíjense que cuando usted acepta a Cristo, aquí en la iglesia le ponemos en un libro: fulano de tal aceptó tal día y tal día, como para llevar un récord, ¿no? Y ya lo ponemos en el libro de la membresía de la iglesia. Pero ese libro acá, donde llenamos tu nombre, eso lo llenamos aquí ese día, pero en el cielo ya Dios había puesto tu nombre. Él ya lo había escrito en un libro, en ese libro de la vida. Y la razón es ¿por qué? Entonces Pablo empieza a cuestionar en el libro de Efesios que Él nos amó y nos aceptó y nos hizo aceptos en el amado por el puro afecto de su voluntad. Entonces ahí ya te quedas tú, porque dice que no fue por obras, no porque hicimos algo bueno que a Dios le agradó y entonces, o que Dios haya dicho, es que este va a ser bueno, entonces este lo voy a escoger. No, nosotros éramos peores malías, los Judas. Hasta en el trabajo le decían hermano diablo. Sí, no éramos nosotros personas que merecíamos ser salvos. Pero la idea es, el Señor lo que dice es, ¿por qué Él escondió esto de los intelectuales? De la crema innata de la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué a ellos no se lo reveló? Sino que a estos cabezones, a estos niños, a estos. Y Él se alegra por eso. Y al Padre así le agradó. Entonces eso lo llena a uno de gozo, ¿sí o no? Amén. Estas son las cosas que a uno lo llenan de un verdadero gozo. Y uno se pregunta cosas también: ¿por qué, si Dios me eligió antes de la fundación del mundo, por qué yo tardé tanto en llegar a una iglesia y me anduve dando en los dientes? Por eso la Biblia dice que nosotros, cuando lleguemos al cielo, dice que en este día, ¿verdad?, Dios seremos, ¿verdad?, conoceremos como fuimos conocidos. Porque la palabra conocer también significa no solo conocimiento, sino significa cómo fuimos amados por Dios y por qué nos amó. Esa es la pregunta que yo primero le voy a hacer también al Señor: ¿por qué me escogiste a mí? ¿Y por qué nací en El Salvador? Amén. Hay cosas que tú no decidiste en la vida. ¿Por qué nací humano? ¿Por qué no nací un perro? ¿Por qué no nací de otro color y mis ojos de otro color? ¿Por qué no nací en otro país? Yo sé que muchos de ustedes hubieran querido nacer en mi país, pero bueno, a los argentinos, che.
Con humildad, dice, con humildad. Pero Dios quiso que naciéramos en A, B, país, y pasáramos por todas esas cosas que pasamos en la vida, porque todo tenía un propósito. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito fueron llamados y elegidos por Dios. ¿Cuántas cosas pasaste tú? Pero Dios tenía un propósito, un día llamarte, y cuando llegó ese día, tú no querías venir a una iglesia, pero ese día te convencieron. No sé qué te convencieron hoy. Mira, al salir vamos a ir a comer a un lugar. No sé qué te dijeron. Yo conocí a un pastor, hermano, que dice que llevó a un hombre alcohólico a la iglesia y le dijo, y de verdad, este fue el pastor Dante Gebel, que le dijo: al salir de la iglesia te prometo darte una botella de alcohol. Y el hombre fue por eso. Pero ese día se convirtió el hombre, así que ya no necesitó la botella de alcohol. Pero yo no sé cómo es que te trajeron, o te trajeron con mentira. Pero la cosa es que estás aquí porque Dios quería que tú estuvieras aquí, porque tiene un propósito y un llamado. Y el ser elegido por Dios, eso es lo que Jesús decía. ¿Cómo es que Dios a estos inteligentes no se les reveló? Porque mire, los abogados tienen hasta 3 Biblias ahí en su biblioteca y no se convierten los cabezones. Los doctores también. Estos son hombres que han estudiado tantos años. Se podría decir que son gente inteligente, pero son inteligentontos. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero a nosotros se nos reveló el Señor. Amén. Mejor se le hubiera revelado a Aristóteles, a Platón, que eran más inteligentes, ¿verdad? Eran los filósofos de ese tiempo. ¿Por qué no se le reveló a ellos, sino que a mí? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Bueno, y yo termino en esta hora porque no me pusieron música. Entonces yo a las personas que están conectadas también quiero decirle que Dios tiene un propósito para tu vida y tú no eres un fracaso para Dios. Dios te eligió, y ese es el gozo extremo que Jesús tenía, el saber de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque así le plujo al Señor, a nuestro Dios, en su voluntad. Hay personas aquí que dicen: yo no sé, pero desde años Dios ha estado luchando conmigo. Yo siento que siempre he querido venir a una iglesia, siempre he querido, pero me he resistido y han pasado cosas duras en mi vida. Yo nací en un hogar cristiano, mis padres, mi abuela me llevaban a la iglesia cuando niño, pero yo he sido hoy tan duro y me he apartado de Dios. Pero ¿sabes qué? Nunca se te ha quitado de tu corazón eso de querer volver a casa. Y Dios dice que hay gozo en el cielo. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, cuando un hijo pródigo vuelve a casa. Y hoy es el día. Si tú has perdido el gozo de tu salvación y tú dices: pastor, ya no sé si Dios me ama, me siento tan lejos de Dios y que Él está tan lejos de mí, quiero decirte que Dios está en medio de nosotros en este día, y Él se goza con alegría sobre ti. Él está aquí. Él está aquí en esta hora, y Él dice: no estoy enojado contigo y tú no eres un fracaso ante mis ojos. Dios te dice: yo estoy contento que seas mi hijo. Y Él quiere revelarte lo profundamente que te ama, que se regocija sobre ti porque eres su creación. Pero no solo eso, sino que eres su hijo.
Y Él te eligió. Él te eligió, amiga y amigo. No eres un error. Porque tú dices: no creo que Dios me haya elegido a mí, he cometido muchos errores. Pero el Señor dice: no eres un error. Yo tengo intenciones contigo, tengo propósito.